Buenos días, vamos a hablar en esta ocasión de la arteria subclavia, sus componentes, sus orígenes, su distribución. Esta es una arteria muy importante en el caso de la irrigación, tanto del cuello, la cabeza, como vamos a ver también parte del sistema nervioso, y es muy importante para la irrigación del miembro superior. Aquí, en el caso de la arteria subclavia, se hace una diferenciación entre la irrigación que se va a realizar hacia arriba, cuello, cabeza, extremidades superiores, y la irrigación que se irá hacia abajo. Y es que esta irrigación superior parte de una porción muy importante denominada callado aórtico. En el callado aórtico nosotros vamos a encontrar precisamente estas tres ramas que son de hecho una característica muy importante en la especie humana, que si ustedes ven las diferentes o los diferentes tipos de callado aórtico en otras especies, la distribución característica de la especie humana con tres ramas es muy particular, ya que en muchas especies la distribución por lo general es par y bastante simétrica. En el caso del hombre, vamos a ver que esta parte es diferente. Bien, comencemos entonces. En el caso de esta irrigación de la porción superior, fíjense cómo a partir del corazón surgen arterias que van hacia la mitad, si prefieren, superior del cuerpo, a la porción superior, irrigando cuello, cabeza y extremidades superiores. Como existe una irrigación, si prefieren, ahí central, que es la que llevará sangre a los pulmones, y como existe una irrigación hacia abajo, inferior, que abarca parte del tórax mismo, abdomen y las extremidades inferiores. Si prefieren, de la mitad del corazón para arriba, de la mitad del corazón para abajo, una distribución bastante regular para la irrigación de estos segmentos corporales. Ahora, en el caso de la aorta, recordamos que esta tiene básicamente dos porciones grandes, aquellas que conocemos como porción torácica, la porción abdominal. Dentro de la torácica, recuerden, nosotros encontramos tres porciones importantes. Una aorta torácica ascendente, un callado aórtico y una aorta torácica descendente. Recordemos que además la dirección de esta aorta es primero o de principio hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha, y luego del callado el callado mismo se dirige hacia atrás, hacia la izquierda y profundamente, ¿no? Para luego la aorta descendente pues tener una dirección hacia la porción inferior de nuestro cuerpo e inclinada hacia el lado izquierdo otra vez. Cuando la arteria se encuentra precisamente en este arco, el arco aórtico o callado aórtico, como también nosotros mencionamos, se describen estas tres ramas importantes. Una, el tronco brachiocefálico, que podemos verlo ahí localizado, fíjense en esta porción. Al lado vemos la arteria carótida común o primitiva, como también se le llama, del lado izquierdo, y la subclavia del lado izquierdo. En el caso del lado derecho, de este tronco brachiocefálico arterial, van a nacer la carótida del lado derecho, la carótida común del lado derecho primitiva, y esta que es la arteria subclavia. Entonces, de este arco aórtico se van a desprender, como habíamos señalado, tres ramas. El tronco brachiocefálico arterial, porque recuerden que hay dos troncos brachiocefálicos venosos, una arteria, la carótida común del lado izquierdo, una subclavia del lado izquierdo. En el caso que nos compete, entonces, las arterias subclavias no tienen un mismo origen.
La arteria subclavia, en el caso del lado derecho, nos fijamos aquí otra vez, nace del tronco brachiocefálico arterial. ¿Sí? En cambio, la arteria subclavia del lado izquierdo nace del mismo callado aórtico. Por tanto, fíjense, de hecho, no tendrán la misma longitud, pero además no tienen la misma dirección, al menos en su inicio. La arteria subclavia del lado derecho nace más inclinada, aplanada si prefieren, es de hecho más corta, 3 centímetros más corta que la del lado izquierdo. En cambio, la arteria subclavia del lado izquierdo es más larga y en el inicio, la porción inicial es mucho más vertical, asciende verticalmente y luego se inclina. De hecho, entonces, estas dos subclavias, arterias subclavias, tienen esta disposición y esta diferenciación en su origen, ¿sí? Ahora, el nombre de subclavia proviene precisamente porque de principio estarán pues colocadas por debajo de la clavícula y es posible localizarlas cuando nosotros palpamos la clavícula precisamente ahí debajo. Está apoyada, como vamos a ver también en una de sus relaciones importantes, sobre la primera costilla. De hecho, imprime sobre la primera costilla un canal llamado canal subclavio, por donde pasa precisamente la arteria. Es importante señalar que esta arteria es una arteria con un origen y una finalización. Entonces, cuando hablamos de la arteria subclavia, en el caso, fíjense, del lado derecho, otra vez, hacemos mención su origen en el tronco brachiocefálico y la parte final de la arteria está localizada en el vértice de la cavidad axilar, donde la arteria subclavia se continúa con una arteria que hemos visto en extremidades superiores llamada arteria axilar. Entonces, la arteria subclavia en el lado derecho se origina en el tronco brachiocefálico y termina a nivel del orificio, que es el vértice de la cavidad axilar, y cambia de nombre. Es la misma arteria, pero en este punto cambia de nombre. ¿Cuál es este punto? Este punto es el vértice de la cavidad axilar, que está situado entre la primera costilla, la clavícula y el borde superior del omóplato. Es un espacio al que nosotros conocemos como vértice de la cavidad axilar. Una vez que ingresa a la cavidad axilar ya se denomina arteria axilar y en realidad será la rama de continuación o rama terminal, si prefieren, de la arteria subclavia. En el caso del lado izquierdo, hemos recordado, nace del propio callado aórtico y termina de igual forma en el vértice de la cavidad axilar, en este caso izquierda, continuándose con la arteria denominada axilar. ¿Sí? Ahora, nos fijamos en este esquema, estamos viendo otra vez el callado aórtico acá, estamos viendo el tronco brachiocefálico arterial, estamos viendo precisamente la subclavia apoyada y está sobre la primera costilla, y estamos viendo aquí la arteria de división del tronco brachiocefálico, que es la carótida común del lado derecho. En el otro lado estamos viendo directamente del callado también la carótida común del lado izquierdo y la subclavia del lado izquierdo. En el caso de la subclavia, básicamente, nosotros vemos abundantes relaciones. Habíamos dicho, está asentada, si prefieren, sobre la primera costilla. De hecho, cuando abandona esta en este punto y estamos aquí en el vértice de la cavidad axilar, cambia de nombre o continúa con otra rama que será su rama terminal o rama de continuación, que es la arteria axilar, ¿no es cierto? Ahora,
¿Quiénes se relacionan? Fíjense cómo el escaleno anterior, es este músculo que nosotros vemos aquí, guarda una importante relación con su cara anterior. De hecho, como vamos a ver, divide a la subclavia en porciones: preescalénica, interescalénica y retroescalénica o posescalénica, como veremos después. El escaleno anterior, entonces, una relación muy importante. Hacia arriba y hacia atrás, fíjense el plexo braquial, que precisamente lo separará del escaleno medio, ¿sí? Como una relación localizada por detrás del plexo braquial. En la parte de adelante son importantes mencionar el nervio frénico. Fíjense cómo el nervio frénico que pasa por delante del escaleno anterior para tener una relación, pasa también por delante de la arteria subclavia, que es muy importante relación. Lo mismo en el lado izquierdo. Tenemos la rama anastomótica en la cadena simpática entre el ganglio medio o cervical medio y el ganglio cervical inferior, que también conocemos como el asa de Busens. Ahí está. Y tendríamos por este lado al neumogástrico y al ramo que nosotros conocemos como laringio inferior o recurrente. En el caso de la subclavia del lado derecho, estos tres ramos toman relación con la cara anterior, pero además lo hacen en el caso del asa de Busens y el nervio laringio recurrente con la cara inferior de la arteria para volver hacia la laringe. En el caso del lado izquierdo, sí tiene relación la cara anterior con el frénico, sí también con el asa de Busens, como estamos viendo, pero en el caso del nervio laringio inferior o recurrente, en el caso izquierdo se desliza hasta el callado aórtico, pasa por debajo del callado aórtico y asciende hasta encontrar la laringe, que es rama del neumogástrico. Muy importante señalar la diferenciación. Fíjense también que la arteria toma relación con algunos músculos prevertebrales. De hecho, algunas de sus ramas, como veremos después, darán irrigación a estos precisamente. También guarda una relación muy importante. Fíjense, aquí nosotros tenemos dos venas. Esta será el tronco brachiocefálico del lado derecho, venoso, y este es el tronco brachiocefálico venoso del lado izquierdo. Los troncos brachiocefálicos están constituidos o se constituyen de dos afluentes, los venosos, de la vena yugular y, de la yugular externa y la vena subclavia en este caso, ¿no? Entonces, por delante también una relación importante que tiene es la vena yugular externa en esta porción y la vena subclavia, que también está hacia la parte anterior, que es importante igual en mucha lectura. Otra cosa que es importante, fíjense, es el vértice del pulmón. Fíjense cómo a nivel de la primera costilla nosotros estamos viendo apoyada sobre la cúpula pleural del vértice del pulmón. Fíjense, ¿no? Está la primera costilla que está en parte rodeando este vértice y cómo la arteria está colocada encima. Aquí delante vendrá recién la clavícula, ¿no es cierto?, que guarda una relación obviamente anterior, superior y anterior hacia la arteria, de ahí el nombre de arteria subclavia. Bueno, en relación a las relaciones, entonces tiene una gran importancia los elementos que guardan relación con nuestras arterias subclavias. Ahí vemos el origen. Fíjense cómo la arteria será importante tanto para la extremidad superior, para el cuello, como vamos a ver con sus ramas, pero también para el cerebro. Fíjense cómo gran parte, o al menos cerca de un tercio de la irrigación del encéfalo va a depender de esta arteria.
esta arteria subclavia que da estas ramas, estas dos que son las ramas o las arterias vertebrales que forman luego el tronco basilar y van a estar formando la anastomosis importante que se llama polígono de Willis hacia arriba, ¿no? Ahí vemos el origen otra vez de las arterias subclavias. Fíjense la disposición aquí en relación al plexo braquial. Fíjense su disposición frente a las vísceras en el caso de la tráquea y en el caso de, de las vísceras del cuello. Bien, es muy importante también señalar que en el caso de la arteria subclavia existe una suerte de continuidad. Fíjense cómo la arteria subclavia hasta este punto, donde habíamos visto el vértice de la cavidad axilar, la arteria axilar y la arteria humeral. Básicamente, si nos fijamos, es un mismo vaso que por diferentes puntos nos están dividiendo o nos están segmentando para señalarnos dónde nace cada arteria. Es muy importante recordarlo, de dónde a dónde están descritos, ¿no es cierto? Fíjense cómo en el caso de la subclavia, en este otro lado, se habla de una primera, de una segunda y una tercera porción de la arteria, señalando precisamente una porción que está por delante del escaleno anterior, preescalénica, una interescalénica y una post o retroescalénica para el caso de la subclavia. Fíjense la relación con la primera costilla, donde también el escaleno anterior tiene su inserción, que nos dará continuidad después el abandonar este borde, el borde lateral de la primera costilla, ingresar a esto que es el vértice de la cavidad axilar para transformarse en arteria axilar. Ahí está precisamente la división. Fíjense cómo en esta imagen nosotros podemos ver esta porción de la subclavia a la que llamaremos nosotros preescalénica, la porción interescalénica porque aquí está el escaleno anterior y recuerden que atrás está el escaleno medio. Entre el escaleno medio y la subclavia está además el plexo braquial. Es una porción muy importante, muy intrincada también. Y esta pequeña porción antes de convertirse en arteria axilar, que es la porción retro o posescalénica. Entonces, preescalénica, interescalénica y retro o posescalénica, que son las porciones importantes que tiene la arteria subclavia. Y hablando de la distribución de los vasos, fijémonos cómo la arteria en la que nosotros fijamos 9 colaterales, sin embargo, de forma objetiva podemos ver 5, fíjense, arteria vertebral, torácica interna o mamaria interna, como también se le llama, el tronco tiro cervical o tiro bicérvico escapular y el tronco costo cervical y finalmente la dorsal de la escápula. Son 1, 2, 3, 4, 5 ramas nacidas de la subclavia. Ahora, ¿por qué les llamamos 9 ramas colaterales? Porque el tronco tiro bicérvico escapular o tronco tiro cervical tiene 4 ramas, como estamos viendo ahí, y el tronco costo cervical tiene 2 ramas además, lo cual suma en esencia las 9 ramas colaterales de la subclavia. Contamos en la subclavia entonces con estas 9 ramas colaterales y con una rama terminal que en realidad será una continuación de la subclavia, que es la arteria axilar. ¿Sí? Hemos conocido su origen, sus porciones y sus ramas. Ahora vamos a hablar obviamente de cada una de ellas, pero esta diapositiva es para mostrarnos cómo la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tiro bicérvico escapular o tiro cervical nacen en la porción preescalénica. El tronco costo cervical nace en la porción interescalénica y la arteria dorsal de la escápula nacerá en la posescalénica o retroescalénica, como también se le conoce. ¿Sí?
Muy bien. Estas relaciones serán muy importantes, especialmente con los ramos. Fíjense cómo aquí al inicio está precisamente nuestra arteria vertebral, muy en relación con la carótida del lado correspondiente. Fíjense su relación con la vena yugular aquí. Fíjense su relación con el ángulo de Pirogov, el ángulo formado entre la yugular y, interna y la subclavia, ahí está la vena subclavia. Fíjense la relación que guarda la torácica interna con la vena subclavia, lo mismo con el tronco tirobicérvico escapular, la relación que guarda el plexo braquial, el plexo colocado entre la arteria y el escaleno medio, que lo estamos viendo ahí atrás, y los ramos que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Bien, en estas ramas entonces habíamos adelantado, son 9 ramas colaterales, ahí están esquematizadas. La arteria subclavia en su recorrido entonces tiene 9 ramas. Lo es de esa forma en el caso del lado derecho como también en el lado izquierdo. A pesar de las diferencias que existen entre ambas, pues la distribución es similar, ¿no es cierto? Está primero, fíjense, al inicio, la arteria vertebral, está la torácica interna, el tronco costo cervical nos ha salido un poquito más hacia este lado, sabemos que el tronco tirobicérvico escapular está un poquito antes, y la dorsal de la escápula, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces primero de la arteria vertebral. Las arterias vertebrales son muy importantes para la irrigación, tanto del cuello del sistema nervioso, pero fundamentalmente para el sistema nervioso central, en realidad para el encéfalo. Fíjense, tenemos aquí una arteria que es la arteria vertebral, digamos que es la arteria vertebral del lado derecho. Tiene una porción antes de ingresar al cráneo. Esto es por dentro del cráneo, esto es por fuera del cráneo en el cuello. Esta es una porción larga en realidad. La arteria, una vez que nace de la arteria subclavia, se dirige hacia la sexta vértebra cervical, ingresa hacia los agujeros transversos. Recuerdan que las vértebras cervicales tenían unos agujeros, se llaman agujeros transversos, enseguida los vamos a volver a ver. La arteria discurre a través de estos orificios en dirección a la cabeza, ¿no es cierto? En ese trayecto, en su trayecto cervical, da especialmente ramos musculares que se dirigen hacia los músculos, como ustedes han visto ahí, los prevertebrales, que están muy cerca, y los músculos posteriores también, y están las ramas espinales, dedicadas o dirigidas hacia la médula espinal. En el caso de las ramas espinales, recordemos que el sistema nervioso, como habíamos visto en la irrigación del sistema nervioso, tiene en el caso de la médula dos arterias alargadas formadas por múltiples ramas, que son las arterias espinales anteriores, que están a cada lado del surco lateral en la médula. Estas arterias espinales anteriores están reforzadas por estas ramas de la arteria vertebral, y luego lo serán a través de los intercostales y luego de los lumbares, etc. Forman dos largas arterias por delante de la médula, llamadas espinales anteriores precisamente. Lo mismo pasa con las espinales posteriores, ¿no? Las espinales posteriores están colocadas en la parte posterior de la misma médula. Entonces, antes de ingresar al cráneo, la arteria vertebral va o proporciona las ramas musculares y espinales. Una vez que ha ingresado al cráneo, que es lo que nos muestra este arco, que sería el arco por el cual ingresa, la arteria vertebral ingresa a través del agujero magno. El agujero magno permite el ingreso de la arteria vertebral, y antes de unirse con la otra arteria vertebral homóloga, la del lado izquierdo,
da 4 ramas importantes. Las espinales posteriores, espinales anteriores, como nos servirán para el bulbo raquídeo, la cerebelosa posterior inferior, que se coloca precisamente en esa cara posterior inferior del cerebelo, y la arteria meningia posterior para la irrigación de las meninges. Posterior a ello, hacia arriba, recuerden que se unen estas dos arterias vertebrales y esta arteria surge, que es la arteria basilar, que recuerden ya está colocada en la cara anterior de la protuberancia. Esta arteria, la arteria basilar, da 4 ramas importantes hacia atrás, que son las ramas pontinas, precisamente para el puente o protuberancia, las cerebelosas anteriores dirigidas a la cara anterior del cerebelo, las cerebelosas superiores dirigidas a la cara superior del cerebelo, con lo que, fíjense, estamos dando irrigación a la cara posterior inferior, a la cara anterior y las superiores, ya con la arteria basilar completando las 3 caras que tiene el cerebelo. Y en el otro lado, además de las pontinas, que son las arterias anteriores que tiene la basilar, da también las arterias laberínticas, que se introducen al conducto auditivo interno y brindan irrigación también a la porción interna del oído. Termina la basilar hacia adelante dando 2 arterias que son las arterias cerebrales posteriores, con las cuales va a formar hacia adelante junto a la arteria carótida interna el anillo o el polígono de Willis. Es muy importante, que lo hemos visto ya, ¿no? Las arterias vertebrales básicamente llegan hasta acá, llegan hasta cuando se unen y ya forman otra. Ya la arteria basilar es parte del polígono de Willis y la irrigación del sistema nervioso. Entonces nosotros estudiamos la arteria vertebral hasta que termina de ser vertebral y se convierte en arteria basilar. ¿Sí? Ahí fíjense, nosotros estamos viendo la subclavia, estamos viendo la arteria vertebral, cómo la arteria pasa por delante del del séptimo, más bien, séptima vértebra cervical, se introduce en el sexto y ahí viene el famoso tubérculo de Charles-Sagnac o el tubérculo de la sexta cervical, y a partir de eso nosotros vemos a la arteria subiendo por los agujeros transversos de las apófisis transversas de las mismas, ingresa, pasa el atlas, fíjense, ingresa, se va hacia la parte medial y van a ingresar al cráneo por el agujero magno. Ingresan por el agujero magno, forman esta que es la arteria basilar que hemos descrito, y las ramas terminales hacia adelante serán las cerebrales posteriores, estas que forman el polígono de Willis, como estamos viendo hacia acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el trayecto de la arteria pues es bastante interesante y se relaciona mucho con la columna vertebral. De ahí las ramas que habíamos mencionado antes del agujero magno, las ramas que son las musculares para los músculos prevertebrales, para los músculos espinales, y las ramas espinales que sirven para la irrigación de la médula espinal. ¿Sí? Muy importante la distribución de estas arterias vertebrales. Ahí está un esquema mucho más completo. Fíjense cómo aquí está la subclavia, sus ramas, y aquí nosotros podemos ver a la famosa arteria vertebral, está subiendo. Fíjense cómo estas ramas aquí en el cuello darán las ramas musculares que hemos descrito, pero estas son las ramas espinales que dan lugar a la arteria espinal o medular anterior, ¿no? Fíjense cómo se anastomosan varias de ellas y dan irrigación obviamente a la médula espinal. Ya aquí arriba, esta arteria dará las ramas que habíamos mencionado. ¿Sí? Muy bien. Otra arteria, la arteria mamaria interna. La mamaria interna o torácica interna, como también se la conoce, se denomina así por su importancia en la irrigación del segmento o la porción mamaria o torácica hacia el lado interno.
De hecho, es responsable, por ejemplo, no solo de la pared costal, de la caja torácica, de los músculos pectorales, sino también de la mitad medial de las glándulas mamarias, por ahí precisamente su irrigación. También participa formando las arterias intercostales, como vamos a ver. Bien, en este caso el origen es arriba y la arteria es en realidad descendente. Entonces eso quiere decir que aquí está la subclavia, ¿no es cierto? De su origen, a partir de la subclavia, la torácica interna suele dar una arteria que nosotros conocemos como intercostal suprema. La intercostal suprema a cada lado suele dar las arterias intercostales, para los tres primeros espacios. Ahí viene el nombre de intercostal suprema. ¿Sí? Hacia abajo, por debajo del intercostal suprema, tenemos hacia adelante, o si prefieren, hacia la parte interna, la irrigación del esternón. Por eso vienen las ramas esternales, medialmente, hacia adentro, si prefieren. Y lateralmente encontramos a estas arterias a las que nosotros llamamos intercostales anteriores, que se introducen al espacio intercostal precisamente. De esta misma surgen algunas otras ramas, llamadas ramas musculares, y por la relación del músculo transverso del tórax, obviamente irrigan a este músculo. Nos fijamos cómo este está en relación a él en el esquema que viene, y también obviamente a los músculos intercostales, especialmente a los músculos internos, ¿no es cierto? Ahora, como tal, da ramas anteriores, que son las musculares, tanto para los músculos pectorales como los intercostales que habíamos señalado, y los ramos posteriores que dan irrigación al timo, ramas tímicas, y aparte el mediastínico con sus ramas mediastínicas. Hacia abajo, ya hacia el final de la caja torácica, siguiendo casi paralelamente al esternón, encontramos sus ramas terminales. Encontramos la arteria toracofrénica, por ejemplo, entre el diafragma y la pared costal. La arteria musculofrénica destinada al diafragma especialmente. La arteria epigástrica superior, muy superficial, que camina y irriga la porción superficial de la región epigástrica ya en el abdomen. La arteria diafragmática correspondiente al diafragma y una arteria abdominal. Estas ramas como ramas terminales de la arteria torácica, estas ramas como ramas colaterales y estas como ramas terminales. Ahí vemos precisamente, fíjense aquí la subclavia, vemos como la torácica desciende y da o camina paralela a el cuerpo, al manubrio primero y al cuerpo del esternón. Pero fíjense cómo arriba da precisamente antes la intercostal suprema, que fíjense se dirige hacia atrás, ¿no es cierto? Fíjense cómo va y da las intercostales posteriores. Ya cuando está hacia adelante, pues da las intercostales anteriores que habíamos señalado, ¿sí? Muy importante. Y aquí al final del tórax, ya llegando hacia la parte abdominal de las 5 ramas terminales. Fíjense cómo para la mama es muy importante la irrigación. La arteria mamaria torácica interna brinda irrigación a la misma pared. Fíjense sus ramos externales y sus ramos intercostales, tanto anteriores como posteriores que habíamos señalado. Y en el caso los ramos mamarios para la mitad medial de la glándula mamaria. Y aquí tenemos una arteria que ya hemos conocido en la arteria axilar, que se llama torácica externa. Ahí las conocíamos también con el nombre de mamaria interna y mamaria externa, o torácica interna y torácica interna o externa, que viene siendo lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense a la distribución y la localización. Cuando el tórax está abierto en la porción posterior del tórax, es posible ver esta arteria. Fíjense este esquema. Este esquema es de una pared anterior vista por detrás. Aquí está el esternón visto por detrás.
Estamos viendo aquí a la arteria subclavia, aquí está la arteria mamaria interna o torácica interna, dando ramas posteriores primero. Ahí está la intercostal suprema, los ramos externales y algunos ramos musculares. Fíjense para este músculo llamado transverso del tórax, es un músculo posterior que está en la cara posterior del esternón, ¿no es cierto? Y cómo termina la torácica interna ya cerca del reborde costal, dando sus 5 ramas terminales. En el caso del tronco tirobicérvico escapular, recordemos que hemos hablado de la vertebral, la torácica, ahora nos toca hablar del tronco tirobicérvico escapular, llamado tiro cervical también, en el caso llamado tiro bicérvico escapular porque da una arteria tiroidea, dos arterias cervicales, por eso lo de bicérvico, la cervical ascendente y la cervical transversa, y escapular porque da la supraescapular, como vamos a ver, ¿no es cierto? Vemos primero la arteria tiroidea. La arteria tiroidea inferior, llamada así porque el objetivo de esta arteria o el territorio importante es precisamente la glándula tiroides. Recordemos que ya en la anterior clase han visto la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa. En este caso la tiroidea inferior viene a completar la irrigación de la glándula. Al principio la arteria tiroidea, que nace de este tronco bicérvico escapular o tiro bicérvico escapular, se dirige hacia la parte interna y hacia arriba, y es posible ver en él algunas ramas colaterales. ¿Qué ramas vemos? Vemos las arterias traqueales, esofágicas, dirigidas hacia estos órganos que están formando, están llegando a estos órganos por su pared lateral. La arteria laringea inferior que ingresa junto al nervio laringeo inferior del neumogástrico, y las arterias faríngeas para la faringe. Fíjense que son ramos viscerales muy importantes también los que da la arteria tiroidea inferior, y termina hacia el polo inferior de los lóbulos de la glándula tiroidea, dando 3 ramas terminales: la arteria tiroidea posterior, la arteria tiroidea profunda y la arteria tiroidea inferior. Estas 3 ramas se van a anastomosar con las 3 ramas que vienen de la arteria tiroidea superior, formando una irrigación completa de la glándula tiroidea. Fíjense en este esquema. En este esquema nosotros estamos viendo de la carótida externa, que ya la han estudiado, sus ramas terminales, medial, lateral, posterior, que ustedes las han visto, y de la tiroidea inferior, las ramas que nosotros estamos revisando, que son las arterias profundas, la arteria tiroidea posterior y la arteria inferior. Estas arterias se combinan y anastomosan con las ramas de la tiroidea superior, formando la irrigación completa de la arteria de la glándula tiroidea más bien. Existe una arteria para completar la irrigación de este órgano llamado ima. La arteria ima es posible que nazca del tronco brachiocefálico, como están viendo aquí, y se dirige a la porción inferior del istmo. Fíjense cómo las tiroideas, tanto superior e inferior, abordan el lóbulo tiroideo, ¿no? Uno y otro. En cambio, la arteria tiroidea ima, esta, que naciera del tronco brachiocefálico en el caso de que existiera, porque no siempre existe, se dirige hacia el istmo, hacia la parte media de la glándula tiroidea, muy importante. Pero además, estas arterias tiroideas, fíjense, arteria tiroidea inferior, en el caso de la rama posterior, estamos viendo, da irrigación a las glándulas paratiroideas, no solo a la glándula tiroidea. Fíjense cómo se encarga la tiroidea inferior de irrigar las glándulas que nosotros llamamos glándulas paratiroideas, localizadas precisamente en el espesor o incluidas
o en la parte posterior de la glándula tiroides. Recuerden que en algún porcentaje de la población las glándulas están en la cara posterior, así colocadas sobre, o pueden estar profundas en el interior de la misma glándula, ¿no es cierto? Ahí volvemos a ver a la famosa arteria IMA o tiroidea IMA, que probablemente sea objeto de pregunta, porque es una arteria inconstante que ocurre o que se muestra para la irrigación de la glándula tiroides. Bien. Otra arteria, rama también del tronco tirobicervico escapular o tiro cervical, es la arteria cervical ascendente. Como su nombre dice, a partir del tronco, esta arteria asciende por el cuello, especialmente en relación a los músculos prevertebrales. Esta arteria es pequeña y da dos tipos de ramas. Las arterias llamadas musculares, que precisamente sirven para la irrigación de los músculos prevertebrales, y arterias espinales que se introducen en los agujeros de conjunción y dan irrigación a la médula espinal. Esta arteria se pierde hacia arriba entre los músculos prevertebrales, dando como última rama terminal una arteria muscular. La arteria cervical transversa, como su nombre dice, esta tiene ya una dirección oblicua hacia afuera. Esta arteria precisamente cruza por delante el territorio del plexo braquial, que es importante. Da ramas, como están viendo ahí, musculares, que son para los músculos escalenos. Recuerden que estamos en relación ahí, una relación muy importante con los músculos escalenos, tanto el escaleno anterior como el escaleno medio, que están cerca. Una rama profunda llamada rama dorsal de la escápula. Esta rama dorsal de la escápula, como vamos a ver, se dirige hacia la porción escapular y forma o va a formar parte del círculo periescapular. En cambio, la rama superficial, rama de esta arteria cervical transversa, se divide en dos: una rama ascendente dedicada hacia los músculos precisamente, y una rama descendente que también termina junto a la rama profunda con la dorsal de la escápula, dando irrigación al círculo periescapular, el círculo que rodea a la escápula y los músculos que están insertos en ella, ¿no es cierto? En el caso de la supraescapular, a esta arteria la hemos conocido nosotros cuando hemos visto, por ejemplo, ligamentos de la extremidad superior. Se ha hablado, por ejemplo, de huesos, y hemos visto en el borde superior del omóplato, hemos visto una escotadura supraescapular, donde esta arteria, la arteria supraescapular, había sido mencionada, que pasaba por encima del ligamento transverso de la escápula, que es el que superior de la escápula, que estaba cerrando este espacio, ¿no es cierto? Esta escotadura entonces es cerrada por un ligamento, y esta arteria pasa precisamente por encima. En su trayecto hacia atrás y hacia afuera, esta arteria supraescapular alcanza precisamente esta escotadura. Antes de ello, tiene varias ramas que son ramas musculares, especialmente destinadas para los músculos escalenos, escaleno medio, escaleno posterior, y para el trapecio, que está cerca también ahí. Alcanza y a ese nivel, a nivel de la escotadura supraescapular, es donde esta arteria se introduce ya o se dirige ya hacia la cara posterior del omóplato. Aborda la cara posterior del omóplato y se dirige una rama hacia adentro, hacia la espina del omóplato. De hecho, bordea precisamente la espina del omóplato, y la arteria dorsal, la arteria que sale hacia el lado medial o interno, si prefieren,
se dirige hacia la fosa supraescapular. En el trayecto obviamente están irrigando a los músculos tanto supraespinoso como infraespinoso, y la rama lateral es la que se va a anastomosar con la arteria subescapular, y la arteria medial, la que camina sobre la fosa supraespinosa, se va a anastomosar con la dorsal del escápula. Estas tres ramas, la arteria subescapular, la arteria dorsal de la escápula, que es otra rama de la subclavia, y la arteria subescapular, son ramas que forman el círculo periescapular que irriga esta. La arteria subescapular, rama de la arteria axilar, la arteria dorsal de la escápula, que es también rama de la subclavia, y esta que estamos estudiando, que es la rama supraescapular. Ahí precisamente nosotros vemos cómo la arteria supraescapular se dirige por delante del escaleno, se dirige hacia atrás, se conecta con el escaleno medio, el escaleno posterior, y se dirige hacia ese espacio donde se encuentra la escotadura coracoidea que hemos llamado, pasa por encima del ligamento y ahí se hace hacia la pared posterior de la escápula. El tronco costocervical. El tronco costocervical lo podemos ver en este punto. Aquí, fíjense, está en la porción que hemos conocido como interescalénica. Aquí está el tronco tirobicérvico escapular que acabamos de revisar, o tirocervical, y aquí está el tronco costocervical. El tronco costocervical da solamente dos ramas. Estas dos ramas son muy profundas, muy difíciles de localizar en el cadáver, pero muy interesantes también. Tenemos primero a la cervical, a la que llamamos cervical profunda. La cervical profunda da ramos precisamente espinales dirigidos hacia la columna vertebral y a la médula espinal, y ramos cervicales que se dividen en ascendentes y descendentes que brindan irrigación a los músculos prevertebrales, a los músculos que están en relación a ellos, y algunos ramos para el plexo braquial. La segunda rama que forma el tronco se denomina como arteria intercostal superior. La intercostal superior que dará ramas para los espacios intercostales. Precisamente aquí nosotros encontramos este tronco costocervical, por la cervical profunda y por la rama intercostal superior. La intercostal superior da generalmente irrigación para los tres primeros espacios intercostales. Aquí tienen ustedes con los nombres: arteria intercostal del primer espacio, intercostal del segundo, intercostal del tercer espacio. Cada uno de estos da un ramo dorsoespinal y un ramo intercostal posterior. Forman de hecho parte de la arteria intercostal, la rama que corresponde al intercostal posterior, y el dorso espinal se dirige hacia los músculos y hacia la columna vertebral. Recuerden que esta es una arteria posterior, está localizada en la parte posterior, por tanto su cercanía a los espacios son para la parte posterior del espacio intercostal, ¿no es cierto? Pues ahí tenemos para el primer espacio, para el segundo, para el tercer espacio, las ramas son las mismas, son del mismo tipo, dorsoespinales e intercostales. La intercostal es la que se mete en el espacio intercostal y la dorsoespinal es la que se dirige a los músculos y a la columna vertebral y la médula espinal. Ahí fíjense, estamos viendo otra vez el esquema, estamos viendo la cervical profunda, fíjense cómo la intercostal superior es la que vemos hacia abajo, que nos dará la irrigación de los tres espacios y compartirá irrigación con la columna, ¿no es cierto? Hemos visto la vertebral torácica media, el tronco tirocervical o tirobicérvico escapular en la porción que llamamos preescalénica. Hemos visto el tronco costocervical en la porción interescalénica y nos falta ver la arteria dorsal de la escápula en la región a la que conocemos
como posescalénica o retroescalénica, ¿no es cierto? Fíjense, en esta porción encontramos nosotros a la arteria dorsal de la escápula. La arteria dorsal de la escápula se dirige hacia atrás, como hemos visto, está más pegada hacia el cuerpo, se dirige, si prefieren, a diferencia de la supraescapular, hacia atrás, pero más para adentro. La supraescapular se dirige más para afuera. En el caso de la arteria dorsal de la escápula se dirige y dice alcanza el ángulo superior. Fíjense que la supraescapular alcanzaba la escotadura coracoidea muy cerca del cuello de la cavidad glenoidea, que está dirigida más bien hacia el ángulo externo de la escápula. La arteria dorsal de la escápula más bien alcanza el ángulo al que nosotros llamamos ángulo superior de la escápula. Es el ángulo que está medial en relación a la supraescapular, ¿no es cierto? Entonces esta arteria se dirige hacia atrás, más hacia la parte medial, hacia atrás y hacia adentro. Da ramos para el plexo braquial, ramos entre los cuales pasan de hecho esta arteria. Ramos musculares especialmente dirigidos para el músculo escaleno medio y escaleno posterior, en ambos sentidos, diferentes ramos. De una arteria interesante que es la arteria subtrapezoidea, que pasa precisamente por debajo del trapecio y brinda irrigación a este músculo. Alcanza a esta altura, porque está viniendo desde acá de la subclavia, alcanza el ángulo superior del omóplato y se divide en ramas musculares. ¿Por qué? Porque al alcanzar este ángulo está, por ejemplo, el músculo angular, están los músculos supraespinosos, hacia abajo el infraespinoso, entonces la irrigación se hace abundante para los músculos y va a ir a encontrar a dos arterias de las que hemos hablado. Hacia el lado externo va a ir a encontrar a la supraescapular, con la cual se va a anastomosar, terminando ahí, y hacia el lado interno hacia el lado externo más bien va a ir a encontrar a la subescapular, rama de la axila, para formar ese círculo que hemos recordado, que se llama círculo periescapular, ¿no es cierto? Precisamente ahí estamos viendo este círculo arterial, el círculo arterial llamado periescapular. Fíjense, lateralmente, porque aquí tenemos el omóplato, recordamos que este es su cara posterior, ahí está la espina, este es el acromión, la fosa supraespinosa, infraespinosa, recordamos su borde superior, su borde lateral y su borde medial o espinal. Recordamos este que es el ángulo superior, este es el ángulo inferior del omóplato y este es su ángulo lateral, ¿no es cierto? Aquí, fíjense, encontramos la famosa escotadura coracoidea y encontraríamos el ligamento coracoideo en fresco. Recuerden, la arteria pasa por encima del ligamento y por dentro pasaba el nervio supraescapular, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, esta es la arteria supraescapular con una división hacia el lado medial y una división hacia el lado lateral. La división hacia el lado medial se unirá con esta, que es la dorsal de la escápula, de la cual acabamos de hablar, irrigando especialmente la porción medial de la cara posterior del omóplato, pero fíjense cómo se han anastomosado, dando obviamente muchos ramos musculares. Y por este lado nosotros encontraremos a la subescapular. La subescapular, rama de la axilar, que se anastomosa tanto con la supraescapular como hacia abajo, hacia el ángulo inferior del omóplato con la dorsal de la escápula. Estas tres arterias, junto a algunas otras ramas, brindan irrigación formando un círculo alrededor del omóplato que conocemos como círculo arterial periescapular. ¿Bien? Muy bien. Esa es entonces la arteria subclavia. Recordamos otra vez sus orígenes en el tronco brachiocefálico para el lado derecho y en el callado aórtico.
su recorrido, sus 3 porciones, y en este punto recordamos nosotros cuando abandona el borde lateral de la primera costilla, recordamos el origen de la arteria axilar, ¿no es cierto? Se continúa básicamente la subclavia con la arteria axilar en esto que habíamos denominado es el ángulo o el vértice de la cavidad axilar, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, fíjense que aquí nosotros también será importante ver la vena subclavia. Vemos aquí la vena yugular interna, vemos a la vena subclavia y aquí nosotros estamos viendo el tronco brachiocefálico venoso, ¿sí? Para hacer la diferenciación con el tronco brachiocefálico arterial, que hay uno solo y que es derecho. La vena subclavia entonces va en sentido contrario. En este caso la vena subclavia se continúa de la arteria axilar. Aquí termina la axilar justamente en el vértice de la cavidad axilar o en el borde lateral de la primera costilla. Se dirige hacia adentro y termina uniéndose junto a la yugular interna para formar el tronco brachiocefálico venoso del lado derecho. En el caso del izquierdo se anastomosa con la vena yugular interna y forman un tronco brachiocefálico también venoso del lado izquierdo. Dos troncos brachiocefálicos venosos para el caso de las venas. Fíjense que en las arterias solo hay un tronco, en el caso de las venas son dos. Los dos troncos brachiocefálicos se unen y dan origen a la vena cava superior que luego desemboca en el corazón. Fíjense cómo los troncos brachiocefálicos, el derecho es más corto y más recto y el izquierdo es más largo y es más oblicuo. ¿Sí? Muy importante. Ahora, esta vena junto a la vena yugular interna en este punto forman el famoso ángulo de Pirogov o ángulo yúgulo subclavio. Recordemos que en este ángulo hay un importante drenaje venoso. En el lado derecho está el conducto torácico, ahí está, que es constante, y en el izquierdo, en el izquierdo el conducto torácico y la gran vena linfática en el lado derecho. Recordemos que está el conducto torácico cruza hacia este lado y ahí tenemos el conducto torácico y en el lado derecho encontramos la gran vena linfática o el conducto linfático derecho, ¿no es cierto? Que es inconstante, puede no existir. En el caso del conducto torácico recordemos que es mucho más constante, ¿no es cierto? Vemos ahí una vena subclavia precisamente, ahí está la arteria que habíamos visto, está la vena colocada por delante. De hecho, tiene también su canal sobre la misma primera costilla. Aquí estamos viendo la vena axilar, llega a la vena axilar y se continúa. Recuerden que la vena axilar es una sola y se continúa después con la vena subclavia. La vena subclavia se une a la yugular interna, aquí está la yugular interna, aquí está la yugular externa también. Se une a la yugular interna y en este punto nosotros encontramos el ángulo de Pirogov, ¿no es cierto? Aquí los afluentes son las satélites de las venas que habíamos estudiado. Fíjense que nosotros siempre colocamos afluentes. Las venas no tienen ramas o colaterales. Por mucho que ustedes hayan visto en un libro que dice que tiene ramas o colaterales, en realidad se conocen como afluentes, que es el término adecuado. ¿Por qué? Porque los afluentes están llegando a la vena mayor, ¿no es cierto? No es como las arterias que están saliendo a la sangre. Al contrario, están llegando y se conocen, como en el caso de los ríos pequeños, como afluentes, que son satélites de las ramas mencionadas. ¿Sí? Muy importante recordar que la circulación venosa obviamente va en sentido contrario. ¿Sí? Muy importante. Bueno, espero que les haya servido, que sea importante en el estudio de la arteria y sus ramas, que haya sido completo. Hemos procurado que sea lo más completo posible y muchísimas gracias por